La corriente continua es una corriente unidireccional de bajo voltaje, es multidireccional de alto voltaje y un buen ejemplo es la pila eléctrica. Respuesta. Bueno, están muy motivados, parece. Entonces, continuamos. Esto dejamos acá ayer. Hola, jóvenes. Doctor, un poco más adelante, si no me equivoco. ¿Vimos esto? No. Atrás. En riesgos. En riesgos nos quedamos. En riesgos de electro. Riesgos, doctor. Más adelante. Ahí. Bien. Entonces, esto ya han visto. El mal uso va a provocar una difusión de los coágulos o el calor en un órgano frágil o cercano. Entonces, aquí es importante, además, que el instrumento esté íntegro. Puede haber accidentes durante un uso normal, arcos de corriente, acuérdense, vías eléctricas inesperadas con el monopolar, particularmente cuando el instrumento está desprotegido en alguna de sus partes, cuando la coagulación profunda debido a una vía infrecuente en el monopolar. Y sobre todo accidentes con un circuito anormal, como en este caso. De hecho, han puesto una placa en un lugar no recomendado. De hecho, la placa tierra se coloca en una superficie plana, lejos de las protuberancias o de las depresiones, y aquí han puesto la placa, ¿ven? Es una ignorancia total. Y esta es una quemadura de tercer grado, casi hasta el hueso, quemadura eléctrica, que cuando ocurre es un problema gravísimo, ¿verdad? Y que es poco frecuente, y la ubicación sobre piel húmeda, protuberancia o articulaciones mecánicas. Hay un fenómeno que hay que saber, lo que se llama acoplamiento, y hay un acoplamiento directo y un acoplamiento indirecto. El acoplamiento directo hace relación, ¿no?, a un contacto involuntario entre el electrodo. Acá, por ejemplo, hay un electrodo, aquel electrodo positivo, el instrumento de metal, y en un choque tú puedes causar, fíjense, accidentes. Tú no estás viendo, el electrodo activo está por acá, y este instrumento metálico que está pasando la corriente del positivo al metálico, y el metálico está transmitiendo al intestino, y tú no te fijaste, y ya viene una lesión. Va a caer la escara en 24 48 horas y va a haber una perforación inadvertida. Normalmente el sitio del campo afectado está fuera de la visión, por lo tanto uno siempre tiene que estar alerta a lo que puede estar ocurriendo, y cuando existan contactos, electrodos o trócares, fíjense, trócares metálicos. En este caso, por ejemplo, cuando hay una falla en el aislamiento, las coberturas externas de las pinzas laparoscópicas son de un material o de silicona o de fibra, que se pueden romper, se pueden fracturar inadvertidamente, y esto es lo que va a ocurrir. Va a haber una pérdida de la corriente a través de este sitio por una falla de aislamiento del material, y esto es a consecuencia de ¿qué? Que los instrumentos no son eternos. Los instrumentos van sufriendo generalmente agotamiento o estrés por el exceso de uso, y el personal de enfermería tiene que ser la que alerta, la que comunica sobre el malestar, la falla en la pinza, para cambiar adecuadamente en un momento oportuno. Y el acoplamiento indirecto, y esto ocurre cuando
utilices lo mismo, una pinza que tiene una zona de aislamiento imperfecto, roto, fracturado, que dentro del tubo del trocar, tú no te vas a fijar, entonces va a pasar corriente a través del fierro del trocar hacia las estructuras intraabdominales. Por un aislamiento imperfecto y en presencia de un trocar metálico que se va cargando con el paso de los electrodos, ¿verdad? Entonces esto pasa del trocar al metal o directo al tejido adyacente. Casi siempre ocurre con corriente de coagulación, con corriente alterna, ¿verdad? Por lo tanto, si tú sabes que pueden ocurrir accidentes, tienes que saber prevenirlos. Y lo más importante es conocer los riesgos. Siempre conocer que deben saber que el usar un buen material, placas desechables, no mezclar plástico o metal, generadores con mecanismos de seguridad. Esto es importante para el cirujano porfiado, ¿no? El que dice, está con 60, aumentarle la potencia a 80, no es la solución, o apretar más fuerte el pedal activador. En general, lo que hay que, estos mecanismos de seguridad al detectar exceso de calor en la proximidad del sensor en el tejido que uno está trabajando, automáticamente se detienen. El asegurar un buen aislamiento del instrumento, trabajar con el menor voltaje posible y siempre conocer cuáles son los tejidos que son buenos conductores y cuáles son malos. Si me dan opción y voy a trabajar en particularmente el lecho hepático, voy a preferir un bipolar y activar corriente solo con instrumentos bajo control visual. Esta es la clave. Algunas veces el ayudante es el que está camareando y de repente se descontrola y es en el momento en que puede ocurrir accidentes. Si los efectos esperados para una determinada potencia no se producen, no aumentar la potencia. La solución no es aumenten. La solución va en chequear el material primero, porque ya les dije, la tecnología es perfecta, el ser humano es el que falla. Esta es como la tecnología de la superficie o la plataforma electroquirúrgica hasta los 2000. 2000 empiezan a caer paradigmas y empiezan a innovarse y aparecer cada vez más opciones terapéuticas como para el cirujano, donde salen el LigaSure, que es más conocido también como sellador de vaso. Aparece el bisturí ultrasónico que va perfeccionando hasta llegar a su muestra la mejor, que es el armónico de la línea Ethicon. Ahora saca Covidien, la competencia en el mundo, son entre Medtronic y Ethicon. Medtronic es la línea azul de Covidien, y ellos ahora han sacado su bisturí ultrasónico muy parecido en ergonomía al armónico, pero es inalámbrico, o sea, ahí le dio de baja. Es una competencia permanente, y esto a quién beneficia, al paciente, y obviamente le facilita las cosas al cirujano. Es una buena alternativa del uso, es fantástico. Si me dan a elegir, yo digo, sí, denme un bisturí ultrasónico, que es más caro, eso es cierto, es más caro. Permite disecciones y coagulación de vasos, o sea, tiene una ergonomía fantástica que puedo utilizar como una Maryland. Y puedo coagular vasitos hasta 5 milímetros. Mucho pedirle 5, yo me contento con 3. ¿Cómo funciona? Convirtiendo la energía eléctrica en ultrasonido, en vibraciones mecánicas, y esto va a lograr la coalición por la destrucción de las proteínas y el sellado de los vasos. Tiene una rama activa, eso es ya en la parte práctica. La rama activa es este fierro de acá, y la parte pasiva es la superficie plana, y esta cosa blanquita es teflón. Esto es lo que se gasta y que más o menos te da un tiempo promedio de 10 procedimientos, 8 con bastante seguridad. En Estados Unidos es de un solo uso, ¿ya? Y está compuesto por el generador, este es el Gen 10, este es el Gen 11, el último. Además, por acá está la pieza de mano que se llama, el cable conector y la pinza. Esos son los 3 componentes con los que funcionan. ¿Cuáles son las ventajas? Es versátil, es preciso, es confiable, es eficiente, es ergonómico, es muy bueno para hacer disección, para manejar el epiplón, para hacer incisiones en el intestino, manejar la vía biliar, es fabuloso. Pero si voy a ir a hacer sellado de vasos, por ejemplo, estoy haciendo
una hemicolectomía derecha o izquierda. Entonces, aquí prefiero el sellador de vasos, que es el LigaSure, que es capaz de sellar vasos hasta 7 milímetros, ¿no? 2 milímetros más. Por lo tanto, no vamos a extremar 7. Yo quiero sellar la cólica media, quiero ligar la cólica derecha, la iliocólica, y voy a necesitar son de entre 3 y 4 milímetros. Con el sellador de vasos me va mucho mejor. Desventajas: la producción de humo. Esto te va a alterar la visión, pero ya hemos visto de que la tecnología resuelve el problema. 5 parámetros fundamentales en el laboratorio o en estudios de animales. Es importante medir la presión media del dispositivo para lograr lo que estamos buscando: una hemostasia, vasitos de 3 milímetros. Tiempo de sellado. El equipo te avisa. El equipo tú apretas y deja de sonar y ya te ha dicho está sellado, o automáticamente ya los tejidos se cortaron, como acá, ¿verdad? Hay las tasas de fallos, evidentemente las hay, pero son muy pocos. Daño térmico lateral es muy bajo, y hay el tema de la producción de humo. Entonces, en esto tenemos DRB, el Visition, tenemos el de Ausculap, el Caimán, cada uno con distintas formas, pero ninguno con la ergonomía, el Thunderbird de Olympus, pero ninguno con la ergonomía. Acá tenemos, esta es la otra tecnología. Era para mencionar acá solamente el Sonicision de Covidien, que ya estamos hablando de la tecnología del bisturí ultrasónico, pero inalámbrico, que lo vamos a ver luego. El LigaSure es la otra tecnología, la otra plataforma electroquirúrgica. Esta es una combinación de energía bipolar con ultrasonido, ¿no? Es el bipolar avanzado, que se le llama, o el macro bipolar de nueva generación. Existen, ahora el más utilizado es de Covidien, Medtronic, y lo distribuye HP Medical en Bolivia. Y la tecnología ha avanzado tanto, a mí me están entregando el lunes un LigaSure de última generación con 30 pinzas, con pinzas de 5 milímetros laparoscópicas, igual que las del armónico, como el Maryland. O sea, porque los iniciales eran de 10 milímetros, pero ahora me están entregando con 5, con pinza Maryland de la parte distal. Y realmente con esto vamos a poder hacer una combinación. Para cirugía de colon o de páncreas, por ejemplo, yo prefiero tener un sellador de vasos como el LigaSure. Para cirugía en colon derecho, en colon izquierdo, trabajo muy pegado al colon en patología benigna, por lo tanto me es suficiente el bisturí ultrasónico. Pero intentar hacer esto con monopolar o bipolar es aumentar el tiempo en por lo menos un 100%, porque vamos a tener que hemostasiar con Maryland y monopolar, y de repente utilizar clip y empezar a clipar 30 arteritas o venitas. El tiempo se nos va. ¿Cómo funciona? Entonces acá fíjense la energía en términos de capacidad de disección, ¿verdad? Y la capacidad de sellado de los vasos. La electrocirugía funciona muy bien en términos de capacidad. El ultrasonido es fantástico, es muy bueno, y el bipolar clásico es también ideal en el contexto de la capacidad de disección. En la medida que van aumentando los diámetros, fíjense, estamos hablando del ultrasonido, llega hasta 5, fíjense acá, pero dejémoslo en 4, es bastante bueno. El sellador de vasos te llega hasta 7 milímetros, con seguridad dejémoslo en 5. Una hilo seco apendicular, una cólica derecha o una cólica media, estamos bastante bien. Se van fijando cómo la tecnología te empieza a guiar y dices, en este elemento anatómico, en una hepática común, yo no me atrevería a colocar, o en una gastroduodenal, no me atrevería a usar sellador solamente, ahí prefiero clip y ligar, ¿no? Pero en una hepática derecha o una cística, con el ultrasónico es más que suficiente, ¿verdad? Entonces uno va utilizando cada uno, y esta es una plataforma electroquirúrgica que
al inicio de la presentación, vamos a retroceder luego, hay un curso que es obligatorio hacerlo en Estados Unidos. Los dispositivos de sellado vascular actuales conjugan 4 funciones: presión, disección, coagulación, bipolar o ultrasónica y corte mecánico o ultrasónico. Entonces, esta es una mezcla de funciones en busca de lograr un buen sellado vascular, LigaSure, un buen disector y sellado de vasos hasta vasitos de 5 milímetros en la teoría, pero en la práctica mejor 4. Estamos hablando de un bisturí ultrasónico. Neurocirugía, automáticamente bipolar, ¿verdad? Cirugía hepática, una combinación de LigaSure, ultrasonido más bipolar. O sea, toda esa tecnología se junta cuando va a haber cirugía hepática. Este es Fundamental Use of Surgical Energy. Este es el curso que es obligatorio para todos los internos en Estados Unidos, que ustedes pueden buscarlo como FUSE directamente, y van a tener, el programa cubre fundamentos de electrocirugía. Esta charla viene de ahí: mecanismos de prevención de eventos adversos, dispositivos monopolares, bipolares, todo esto. Yo he hecho un resumen, lo que les he mostrado es un resumen. Entonces, cuando entren, lo que van a ver nuevo: radiofrecuencia, dispositivos endoscópicos, ultrasónico les he mostrado, energía de microondas nuevo, dispositivos en cirugía pediátrica, integración de sistemas de energía con dispositivos cardíacos implantados en relación a lo que es marcapasos y cirugía y electrocirugía convencional, prevención de incendios en la sala de cirugía, que es un tema importantísimo, ¿no? Porque cuando llega el momento de un incendio en la sala de cirugía, sí, jóvenes, ocurre y trae problemas. Preguntas. Y para que no ocurra esto, uno tiene que aprender, y aprender en la sala de quirófano no es prudente, porque te puede suceder lo que ha sucedido al muñeco. Aprender a operar ahora en cirugía mínimamente invasiva en quirófano es poco probable. Normalmente el cirujano igual está en curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces es poco probable que te dejen operar. Entonces el cirujano, el nuevo cirujano, el nuevo residente, hay hospitales que dicen, bueno, es su problema, ¿no? Y de repente le dejan hacer cirugía abierta. Pero el tema no va porque sea problema del residente, sino el hecho va de que los centros formadores deben contar con algo que vamos a ver a continuación, que se llama simulación. Todos los centros de pre y posgrado deberían tener centros de simulación en preclínica, con cabezas de intubación para enseñarles a intubar, para hacer cricotiroidotomía por punción, en brazos para hacer catéteres venosos, periféricos y centrales, para hacer líneas arteriales. Tener un muñeco tipo Singman, se los voy a mostrar luego, donde puedes hacer cricotiro por punción, cricotiro quirúrgica, traqueostomía, puedes hacer una pericardiocentesis, puedes colocar un tubo pleural, hacer una laparocentesis, hacer un lavado peritoneal diagnóstico, una talla vesical, o sea, una serie de procedimientos en simuladores de última generación que lo único que les faltan es hablar, porque incluso algunos, como la Noelia, por ejemplo, que es el mejor simulador de parto, emite ruidos, ¿verdad? Entonces, en esta época, la mejor forma de aprender es hacer simulación. Y les decía, del total de los cirujanos, alrededor, yo creo, de un 30% hacen cirugía mínimamente invasiva. Un 70% se quedaron en la era pasada, no hacen mínima invasión. Entonces agarramos este 30% de cirujanos que hacen mínima invasión. De este 30%, el 80% se han quedado con cirugía mínimamente invasiva básica, ¿no? Hacer o colecistectomía. Colecistectomía laparoscópica, donde solo utilizas clips, tijera, nada más. Pero cuando tienes un cístico ancho, entras en conflicto, en crisis. Entonces, ¿qué haces? Recurres a
la creatividad y colocas 2 clips en diagonal, pero la solución no va por ahí, la solución va por hacer cirugía laparoscópica avanzada. Entonces, el 70% de este grupo no hacen a la laparoscopia avanzada, queda un 30%. Otra vez nos quedamos con un 30%, que cada vez es menos, y de este 30%, yo creo, así, sin riesgo de equivocarme, menos del 10% hacen una cirugía mínimamente invasiva de alto nivel. Y para hablar de alto nivel es que tienes que constantemente estar entrenando las manos. La mano izquierda, mano derecha adquieren la misma habilidad. O sea, la mano izquierda ya no solamente sirve para subir al bus, al colectivo, sino que ahora sirve para cortar, para disecar. O sea, dejó de ser un apoyo la mano izquierda. La mano izquierda ahora es tan hábil como la derecha. Eso es lo que marca la diferencia entre los cirujanos. Bien. ¿Están escuchando, jóvenes? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, doctor. Vamos a ver, el que lo ven en pantalla se llama Julián Varas Cohen. Él es un cirujano joven, ahora ya es egresado de la Universidad Católica de Chile. Se formó desde estudiante y además de cirujano, él es mago profesional. Ha trabajado en Las Vegas durante un año, ¿no? Entonces es de los que hace desaparecer tu billetera, hace desaparecer tu reloj. Además de eso, es referente a nivel de Latinoamérica y en el mundo para su juventud en simulación. Nosotros formamos parte del team Universidad Católica y yo lo conocí a Julián cuando yo fui a hacer mi curso avanzado de simulación, mi curso avanzado de mínima invasión en la Católica de Chile. Y había un chico que era el que limpiaba los simuladores y arreglaba las pinzas, ¿no? Y se llamaba Julián. Entonces se hizo mi amigo Julián, le regalé algunas cosas, lo llevaba a comer, a compartir. Y resulta que Julián era el encargado del centro de simulación y en ese momento él estaba haciendo su pago de piso para empezar la residencia de cirugía el próximo año. Y actualmente él es el responsable de la unidad de simulación, entonces nos hicimos muy amigos y él me pasaba todos los programas de simulación de la Católica a los cuales accedí y gracias a eso nosotros pudimos implementar y obviamente después con el consentimiento de la UC un centro de simulación en Bolivia y estamos ahora implementando también la telesimulación. Entonces, en una charla que tuvimos con él, además es muy versátil y van a ver hoy día uno de sus, ha estado en Cochabamba varias veces, viene al centro y participa siempre yo formo parte del team de evaluadores de la Católica de Chile, entonces estamos en contacto permanente. Y ustedes van a ver en un video de 10 o 15 minutos, un poquito más, lo que es simulación, ¿verdad? Entonces, uno después de ver esto dice, bueno, en realidad es necesario, y esto parte, si tu universidad no te da las facilidades, no te puedes quedar, porque su generación jóvenes están avanzadísimos, muchos años por delante de ustedes, y ellos están aprovechando todos estos momentos con la telesimulación a distancia. Vamos a ver, ¿están viendo el inicio? Voy a dar inicio. ¿Ven? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Russell, Sí, doctor. ¿tienes el video? ¿Tú, el que grabaste anoche? Tengo el video, ya todos lo vieron, doctor. Lo subí a Facebook y está ahí, doctor. En cualquier momento lo pueden ver. Ah, ya lo han visto, no, yo pensé que podríamos ver aquí. Bueno, También, entonces, si gusta, pero ya lo vieron todos, doctor. Los 2 videos que grabé. El otro de torre laparoscópica también subí para que lo vean mis compañeros. ¿y cómo ha salido? Salió muy bien, doctor. Salió muy bien. Está clarito y se escucha bien. Ya.
Vamos a hacer una cosa muy parecida a esto, le tengo prometido al Julián, y lo vamos a hacer igual en un saloncito de Cochabamba que nos vamos a alquilar para el fin de semana. Está bien. Imagínense todos estuvieran en la cabina de un avión clásico, en donde nos subimos y hay que empujar un poco a la gente para acomodarse, poder meter la maleta, finalmente nos podemos sentar y en este avión empiezan a escucharse en el altoparlante lo típico, el capitán del avión diciendo las indicaciones clásicas a dónde vamos a llegar, la velocidad que va a adquirir el avión durante el vuelo, el horario que vamos a llegar, el horario destino. Y dentro de todas las cosas que dicen, uno no está tomando mucho la atención, pero de repente interrumpe y hacia el final dice: quisiera decirles y agradecerles porque este es mi primer vuelo real. Entonces les pregunto a ustedes esto, ¿qué genera en ustedes una sensación de susto? ¿Algunos se bajarían del avión, por ejemplo? Yo me imagino que los pilotos deben debutar alguna vez, ¿cierto? Es poco probable que uno siempre vuele, no nace volando. Entonces, probablemente el capitán no tenía que decirlo, pero pasa. ¿Y qué ocurre entre nosotros? ¿Por qué nosotros confiamos en el sistema? ¿Por qué confiamos en este sistema en donde básicamente no creemos que vaya a pasar algo malo, ¿cierto? Probablemente en nuestro inconsciente creemos que la aviación es muy segura. ¿Existe algún dato sobre el chance en un accidente? Es de 3 personas en 10 minutos. El problema es bajo. Básicamente estamos hablando de que lo han minimizado al mínimo. Es prácticamente muy seguro y es muy comparable a que te caiga un rayo y ahí uno se muere. Entonces, ¿qué ha hecho la aviación? ¿Cómo han logrado disminuir el error humano? Acá se ven 2 pilotos entrenados. Y en el entrenamiento lo que estamos viendo acá es que están volando un Boeing 787 simulador. El simulador es espectacular y pueden hacer todo tipo de condiciones como por ejemplo que se apaguen todos los motores, condiciones que son pesadillas para un piloto, condiciones como todo tipo climático, que aparezca un tornado o todo lo que ustedes se imaginen. Entonces, lo que han podido demostrar es que estando en este simulador de vuelo, ellos después transfieren las habilidades al escenario real. Espectacular. O sea, tenemos una transferencia post-entrenamiento al avión real. ¿Qué ocurre en otras áreas? En otras áreas como la mía, que es la cirugía. ¿Cómo es hoy en día una cirugía? Fíjense lo que están haciendo estos 2 cirujanos. Es un procedimiento complejo. Están haciendo con mucha tecnología. Pueden ver que el cirujano con unas pinzas está pudiendo alterar la anatomía dentro del cuerpo. Y con mucha tecnología, como pueden ver, miran hacia las pantallas. Y no son solo una pantalla, son varias. Y la verdad ya no es la típica cirugía con una incisión grande en que uno miraba la herida y empezaba a actuar. Cada vez más tenemos este tipo de cirugía. ¿Y cuál es el problema? Es difícil obtener la técnica para poder hacer este tipo de cirugía. La curva de aprendizaje es prolongada, es muy larga. La forma tradicional de aprender esto es que un residente, que es un alumno de cirugía general, pudiese ser de primer año, debe exponerse a operar esto con un maestro, y cuando está operando con un maestro, el maestro va a ir viendo si es que aprende. Y a medida que aprenda, le va a ir cediendo pacientes, pero siempre supervisado para por la seguridad del paciente. Y finalmente, entonces, este alumno debe convertirse en un cirujano y poder hacer esto solo. Con este tipo de técnica y tecnología cuesta mucho hacerlo. Entonces, nosotros como pacientes, así como fuimos pasajeros en el avión que hablamos antes, ¿qué sentimos cuando nos vamos a operar? Probablemente nos entregamos, también confiamos en el sistema. ¿Cuál es el error desde el punto de vista en el área de la salud? ¿Es parecida a la aviación? El error, según la Organización Mundial de la Salud, es que
puede haber uno dentro de 300 casos. No estamos hablando de que sea una muerte en 300, sino que un error en el área de salud en 300 casos. Esto es muy alto. Algo está mal. Algo tenemos que poder cambiar. Si vemos entonces el ejemplo de la aviación, la pregunta es si existe algo para cambiar esto. ¿Existe, por ejemplo, ese simulador 787? ¿Hay alguna simulación en la medicina? Y puntualmente en el ejemplo que vimos, la cirugía de laparoscopía, que es la que vimos, este es el simulador que se ofrece en todo el mundo. Esto es el entrenamiento propuesto por las organizaciones mundiales y es lo que hay que hacer. Si se ve, es un poco básico, me hubiera gustado esas turbinas hidráulicas que tenía el 787, pero la verdad es que al menos es algo, es una buena introducción. Y estamos moviendo entonces un plástico de un lado al otro lado. Entonces la pregunta que viene a nuestra cabeza es, ¿podemos pasar de este tipo de entrenamiento a este tipo de cirugía? Y al menos lo que nosotros nos planteamos en esa época, 8 años atrás, es que esto realmente no creíamos que fuese posible. Y había que demostrar, al menos si es que de estos plásticos uno podía adquirir las habilidades necesarias. Es un entrenamiento que parece una introducción al paciente, más que fuese más difícil. Entonces la pregunta ¿es mejorable lo que nos ofrece el mundo? Pero estamos en Chile. ¿Es mejorable? ¿Podemos hacer algo? Si queremos empezar a programar o a diseñar un programa de entrenamiento, ¿qué debe tener? Queremos que no sea una introducción a un paciente. Queremos que sea mucho más difícil que un paciente. Lo que buscamos entonces es que después de entrenar, el paciente sea fácil, para que no haya error. Entonces, si vemos otro ejemplo más allá de la aviación, la NASA, si ustedes se imaginan, ellos hicieran la introducción a una misión a Marte, probablemente tienen que hacer una simulación que es mucho más difícil, todos los escenarios posibles, para que no falle. Y así entonces eliminan todo el error humano que pueda haber y todo tipo de errores que puedan cometer. Y así no se pone en riesgo, obviamente, la tripulación, todos los astronautas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto en mente, ¿cómo podemos hacer un súper entrenamiento? No tenemos el presupuesto de la NASA. Entonces, se nos ocurrió que un modelo muy sencillo, que es un intestino que se puede conseguir en cualquier carnicería, puede generar un ejercicio muy difícil, hacer exactamente lo que hacen en pacientes, hacer la unión de dos intestinos de forma laparoscópica, y esto hacerlo en el simulador. Para eso necesitábamos hacer mediciones, y estas mediciones nos permitirían entender si el modelo sirve o no. Teníamos 25 residentes que medir, de primer año de cirugía general. Aquí se ven los puntos, cada uno de estos puntos es un residente. Y lo que llama la atención entonces es que tenemos una distribución enorme. Es bien heterogéneo el grupo, pero les podría resumir en que tiene una calidad técnica muy baja. Y esto es lo normal, porque recién se graduaron de medicina y ahora están adquiriendo de a poco sus destrezas y nunca habían hecho nada laparoscópico. Entonces, llama mucho la atención estos puntos. Ahí, separado de todo el grupo, aparece una persona ahí que pareciera como que es un maestro, o sea, nunca ha entrenado y ya saca un puntaje que es bastante cercano al máximo, al nivel experto. Entonces, este punto, la pregunta es, ¿entrenó antes? ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Ahora los puntos que están alrededor del círculo rojo, el círculo rojo te está mostrando básicamente que hay muchas personas que tienen el peor puntaje al iniciar el entrenamiento. Si nosotros pudiésemos entonces agarrar a todo este grupo, entrenarlo por sesiones y pudiéramos entonces corregir sus errores, obtendríamos una curva de aprendizaje. Y esto es lo que hicimos. Esa es la curva post-entrenamiento y duró 16 sesiones el entrenamiento. Fíjense que todo el grupo mejora al nivel sobre el nivel experto. Espectacular. Teníamos un programa de entrenamiento muy bueno. Y llama mucho la atención, bueno, esta persona que era el talentoso, mejora también. Y estaba muy contento porque lograba entonces ejecutar muy bien el ejercicio. Pero fíjense dónde quedan los que eran los peores al inicio del entrenamiento. Quedan muy bien, incluso sobre el nivel experto.
Entonces teníamos un súper programa, un programa que permitía entrenar alumnos y dejarlos en un nivel sobreexperto. Si vemos antes del entrenamiento y ahora lo comparamos a post-entrenamiento, vemos que todos son mejores que el más talentoso al inicio del entrenamiento. La práctica hace que una persona pueda ser superior técnicamente que alguien talentoso que simplemente está ahí por la vida sin entrenar. Teníamos un súper programa. Este programa entonces convertía a novatos en expertos y les adelanto, pudimos hacer otra investigación en que demostramos que estos súper novatos, le llamamos, estaban tan entrenados que los comparamos a cirujanos generales en un paciente, esta vez supervisado por un experto, y los novatos eran muy superiores a los cirujanos generales sin simulación. El problema es que los simuladores, el hardware, estaba diseñado para hacer entrenamientos básicos, mover un plástico de un lado al otro lado. Podían ser incluso en blanco y negro. Entonces, teníamos una opción: esperar a que el mundo nos ofreciera un simulador para nuestro programa o hacer un simulador. Y con eso en mente y haciendo asociaciones interdisciplinas, pudimos construir un simulador. Este simulador nos permitía entonces tener alta definición y poder hacer en el chunchule que vieron un ejercicio muy bueno, y teníamos entonces un muy buen programa y el simulador. Empezaron a venir los alumnos, empezaron a venir un día miércoles, un día viernes, y estando en el laboratorio junto a un amigo que es veterinario, nos empezamos a preguntar, ¿quién les enseña? Llamemos a los expertos. Llamábamos y no podían venir, estaban siempre ocupados. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Diseñamos un tremendo programa y no van a venir los expertos a enseñarles. Y les hago esta siguiente analogía. Aquí ven uno de los juegos más famosos de PlayStation, el FIFA. Y con el FIFA, yo tengo amigos que son expertos en FIFA. Están todo el día, 8 horas diarias, son una máquina de FIFA. Y si uno les pide a ellos que nos enseñen a jugar FIFA, probablemente nos enseñen muy bien. Son espectacularmente buenos para decirte, no, hace esto, aprieta este botón. En 2 segundos uno se empieza a volver experto en FIFA. Si le pido a Cristiano Ronaldo, que sale en la foto, que nos enseñe a jugar FIFA, quizás no sea tan bueno. Nos va a enseñar a jugar bien fútbol, pero FIFA no sé si tiene el tiempo para estar jugando y siendo muy experto. Si volvemos a la simulación, eso es lo que hicimos. Nos planteamos si era posible que nosotros, un veterinario y en esa época médico general, podíamos o no entrenar a la gente que venía. Tuvimos que aprender entonces a hacer retroalimentación, enseñar bien cómo mejorar, cómo corregir el error, y entonces con eso nos volvimos el tercer pilar. Pudimos entonces tener un programa muy bueno, el simulador, y ahora teníamos docentes. Nos empezó a ir muy bien desde el punto de vista científico. Empezamos a mostrar esta experiencia en Estados Unidos y otros lados. Acá les muestro cómo se ve montado un gimnasio de entrenamiento. Se ven los simuladores, la gente va a entrenar. Esto fue montado en el congreso más importante que hay en Estados Unidos de cirugía laparoscópica. Y la verdad que les gustaba mucho. La gente de Asia, de Estados Unidos, decían, oh, espectacular, espectacular, ¿cómo puedo hacer esto? Y nosotros nos tratábamos de responder esto, tienen que ir a Chile. Entonces dice, pero ¿cómo no lo podemos hacer acá en Estados Unidos? Sí, nos gustaría, pero no es tan fácil. ¿Cómo llevamos a los expertos? ¿Cómo llevamos los 3 pilares? Es muy difícil esto. ¿O no? ¿Se puede hacer algo así? ¿Cómo podemos llevar todo este sistema al resto del mundo? Y ese es un desafío no pequeño. Pero estamos en el siglo XXI y hay tecnología. Lo que tratamos de proponer es una especie de Uber de la cirugía laparoscópica, en donde es un proyecto ambicioso, pero se lo voy a tratar de explicar. Se llama LAP. ¿Qué es LAP? Va un alumno X en una parte del mundo X. Va a entrenar a un gimnasio, se pone a entrenar, y ¿qué debe entrenar? Lo que vio en un video que se podría haber descargado. Después este video se sube a una nube. Y ahora, una vez que está en la nube, sí lo capta una red docente entrenada por nosotros. Así como entrenábamos en FIFA, podemos entrenar en cómo evaluar esto. Y podemos masificar en la red docente. Entonces, tenemos la opción
de evaluar a alguien que está en otra parte del mundo y que esta persona pueda adquirir la mejoría de, por ejemplo, corregir todos los errores y llegar a esa curva de aprendizaje que les mostré al inicio. Después de que el profesor ve exactamente dónde está el error, lo marca, le manda un video de cómo corregirlo y un audio, entonces el alumno recibe ahora este feedback, lo puede ver 1000 veces, porque le queda para siempre, va de nuevo al gimnasio y puede entrenarse. Esto es un sueño. La verdad, para nosotros en Simulación UC ha sido algo increíble. Imagínense poder llegar al resto del mundo. Es un sueño que en Chile ya es realidad. En Chile hemos logrado, gracias a la Sociedad de Cirujanos de Chile, Simulación UC y la industria, un esfuerzo colaborativo enorme, empezar a entrenar a regiones. Tenemos gimnasio en distintas regiones y no hay que viajar a Santiago. Entonces, con esto, los cirujanos están entrenándose efectivamente y estamos viendo resultados que son muy parecidos a los que obtuvimos antes. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo cuestionarse entonces las cosas? Pueden generar de ideas simples una idea con alto potencial. ¿Cómo este potencial puede impactar incluso al mundo? Y cuando impactamos al mundo, siempre recordemos que podemos transformar a una persona que pudiese estar en el colegio, pudiese estar en cualquier etapa de formación, de una etapa en donde puede desempeñarse quizás técnicamente con poca destreza, pero que sabemos que con práctica podría llegar a un alto nivel. Y esta persona, en cirugía al menos, va a impactar a muchas otras, a muchos pacientes, miles de pacientes. Y todos estos pacientes finalmente van a tener algo en común, van a haber sido expuestos a mucho menor error humano. Muchas gracias. Bien. Esto es cuando una institución seria, responsable como la UC, invierte en su recurso humano, invierte en tecnología y tienes ahora los mejores centros en simulación. Nosotros somos parte de esta unidad y hemos logrado implementar el tema de lo que es la simulación. Hemos generado nuestros propios simuladores ya en Cochabamba, los primeros los adquirimos de allá, y estamos ahora en este momento con lo que es el perfeccionamiento de la telesimulación en el nuevo centro que vamos a inaugurar en 2 semanas máximo. Y contamos con una sala de simulación con 10 simuladores. Y si las universidades no se proponen, nosotros vamos a ofrecer, ¿no?, servicios a pre y posgrado. Y la idea es que si este fenómeno parte y surte el efecto que yo estoy pensando, es que esta sala se va a transformar no solamente en los 70 metros que tiene ahora, con toda la tecnología, sino de que se va a transformar en 300 metros, además que se pueda hacer simulación básica, avanzada y simulación en trauma, o sea, el ATLS, el ACLS, todos estos otros programas que son susceptibles y que requieren salas de habilidades para entrenamiento, ¿no? Yo insisto, todo esto debería estar a disposición de los estudiantes. La UNITEP tiene un centro interesante, pero lamentablemente tiene el pilar, tiene la plata, ¿verdad? Tiene el pilar y tiene los simuladores, pero no tiene el docente. Yo trabajé con ellos un tiempo, pero no tienen el docente y no tienen los evaluadores y no tienen el software. Lo pueden comprar, pero no tienes los 3 pilares. En cambio, nosotros sí estamos con los 3 y vamos a retomarlos. Nosotros nos detuvimos un poco y uno de los instructores comentaba, y si partimos online, es una buena opción, toda la teoría online, y incluso en un momento yo estaba pensando en decir, bueno, démosle el simulador al estudiante a su casa por una semana, ¿no? Pero creo que ya no va a ser necesario eso. Preguntas. ¿No hay nadie? Doctor, una consulta. En cuanto a esa aplicación del app, ¿cuándo va a ser el lanzamiento del app? Y si va a estar disponible para Bolivia, y sí o sí, si necesitas tener el simulador
para realizar todos los ejercicios, doctor? La app está lista ya, ¿no? Esto lo tenemos nosotros, pero lo trabajamos con la UC. Y esto viene por créditos, o sea, tú compras la aplicación y pagas un determinado monto por las clases y también pagas por la certificación. Esto es por la Católica, que está con unos costos un poco elevados y nosotros estamos en negociación para tenerlo acá, ¿no? A menos costo. Ahora, ¿cómo funciona esto? No te van a dar el simulador, o sea, tú te vas a bajar la aplicación y ahí vas a tener todos los ejercicios que tienes que hacer y los tienes que aprender y estudiar, y lo que se tienen son los gimnasios. Entonces, el gimnasio nuestro es el CEGMI, el Centro de Entrenamiento de Cirugía Mínimamente Invasiva, va a reabrir sus puertas en 2 semanas, yo creo, en sus nuevas instalaciones. Antes lo hacíamos en el Colegio Médico, en el CETO, o un año estuvimos con Udavol. No es Udavol, es Unitep. Entonces, tú vas al gimnasio como vas al gimnasio al Formas, te entrenas, pagas tu mensualidad y vas y usas los equipos con el profesor el tiempo que quieras o las horas que has pactado. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos un sistema más híbrido, más convencional, en que todavía están ahí los instructores cuando tú vas a entrenar y te corrigen en ese momento. En cambio, si se utiliza la telesimulación, que en el post-pandemia es fantástico, el gimnasio está ahí, eres vos y el supervisor. El supervisor te califica y te dice, ya que empieces con el ejercicio. Haces el ejercicio, ¿verdad? Y después de 10 veces de repetición, tú aprietas un botón y dices, ya, quiero subir a la nube, y subes tu ejercicio. Uno de los evaluadores agarra tu ejercicio y lo revisa y te hace retroalimentación, ¿no? Te dice, en el 30 segundos, estamos viendo que tu mano derecha la estás manejando de forma irregular, estás tomando mal la pinza, la aguja la tienes que tomar aquí, el tejido, o sea, te empieza a hacer correcciones por WhatsApp, por mensaje, o te puede mandar un pequeño video y decirte, fíjate, este video en esta parte es precisamente esto lo que tú tienes que corregir. Entonces corriges una vez, otra vez, hasta que al final perfeccionas y apruebas el ejercicio y pasas al otro ejercicio. Y pasas, y cuando completas todo, después ya es, como todo es competencia en esto, apareces en el ranking, ¿no? Has llegado al puesto, estás en el puesto 20 de 400 en este momento que han tomado el curso, una cosa así. Entonces, ese es como el que está haciendo la UC. Yo sé que también lo podemos hacer nosotros aquí con gente tan capaz como hay en informática, ¿no? Nosotros nos vamos a mover a partir de 2 semanas en el centro propio, entonces ya ahí vamos a tener el informático y nuevamente retomamos nuestro contacto con la UC y vamos a implementar esta app. De inicio van a ser gran parte de los cursos todavía ahí, presenciales, para la parte práctica obviamente, ¿no? Pero se va a habilitar en ciertos horarios el gimnasio para aquellos cirujanos que no pueden asistir, por ejemplo, en el día. Entonces hay un gimnasio en la noche que tú puedes ir a hacer las prácticas, ¿no? Y todo esto lo tienen que hacer, pues, jóvenes, los anestesiólogos para las anestesias, las vías venosas periféricas, pacientes difíciles, o sea, intubación, cricotiro, todo está hecho en la simulación y hay perfecciones. Intubar el muñeco de simulación es más complicado que intubar en el vivo. Estamos casi en hora, tienen clases. ¿Algo más, jóvenes? Tenemos una charla o 2 más sobre simulación. Vamos a reforzar todo esto. Hay un simulación básico y un simulación avanzado, que es los temas que yo les doy en los cursos que hago para cirujanos residentes quirúrgicos. Listo, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Chao, chao. Está bien.